Hace 66 millones de años, un asteroide de apenas 10 kilómetros de diámetro impactó contra la Tierra y cambió el destino de la vida para siempre. Fue el responsable de la extinción de los dinosaurios y de una reorganización completa de los ecosistemas del planeta. Es un evento que se convirtió en símbolo del poder destructivo del universo, y que nos recuerda que la existencia humana depende de factores que escapan totalmente a nuestro control. Esa roca que golpeó en lo que hoy es la península de Yucatán abrió un cráter de casi 200 kilómetros de ancho, levantó tsunamis que barrieron continentes y generó un invierno global que aniquiló a más del 70% de las especies de aquel entonces. Por eso cada vez que se habla de catástrofes cósmicas la mente colectiva vuelve a Chicxulub, a esa herida en la corteza terrestre que todavía se estudia como el recordatorio de nuestra vulnerabilidad. Sin embargo, lo que pocos se atreven a considerar es que lo sucedido entonces puede no ser nada en comparación con lo que el cosmos comienza a revelarnos hoy. El universo no se repite de manera exacta, nunca entrega la misma amenaza dos veces de la misma forma, y lo que nuestros telescopios han detectado recientemente no es una simple roca vagando en el espacio, no es un cometa ordinario compuesto de hielo y polvo, ni siquiera es un visitante predecible que siga las reglas establecidas de la mecánica celeste. Lo que ahora tenemos ante nosotros es algo que desafía todas nuestras categorías, un objeto llamado 3 y Atlas. Su nombre técnico ya lo coloca en una lista muy corta y especial, porque apenas es el tercer objeto interestelar confirmado en la historia de la humanidad, es decir, no proviene de nuestro sistema solar, no nació cerca del Sol ni comparte origen con los planetas, asteroides o cometas que giran a nuestro alrededor. Su procedencia está más allá, en otra estrella, en otro sistema, en otro lugar del cosmos que nunca hemos visto de cerca. La primera vez que la humanidad se topó con un objeto así fue en el año 2017, cuando un telescopio de Hawái detectó a un visitante que recibió el nombre de Oumuamua. Su paso fugaz despertó teorías de todo tipo porque presentaba un movimiento inexplicable, como si algo lo estuviera impulsando sin que hubiera gases visibles saliendo de él. Algunos científicos se aventuraron incluso a plantear que podía tratarse de una sonda alienígena, otros dijeron que era un fragmento de un planeta desintegrado, pero lo cierto es que salió disparado hacia el espacio interestelar antes de que pudiéramos estudiarlo a fondo. Poco después llegó el cometa Borisov en 2019, otro viajero interestelar que esta vez sí mostró un comportamiento más familiar, liberaba gases y polvo como los cometas que conocemos, pero aún así confirmaba que los sistemas estelares producen y expulsan material que viaja por la galaxia hasta llegar a nosotros. Cuando pensábamos que ya habíamos visto suficiente rareza para esta generación apareció 3 y Atlas, descubierto en 2020 por el sistema de alerta Atlas en Hawái, un programa diseñado para identificar objetos que puedan chocar contra la Tierra, y lo que encontraron fue algo que desde el primer instante se salió de lo esperado. A diferencia de un asteroide, su trayectoria no es cerrada ni vinculada al Sol, en lugar de eso describe una órbita hiperbólica, es decir, una curva de escape que confirma que vino de afuera, y que pronto desaparecerá hacia la oscuridad para no regresar jamás, pero lo más desconcertante no es su camino sino su comportamiento. Porque este objeto comenzó a desintegrarse sin motivo aparente, mostrando fragmentos que se desprendían de su cuerpo, y una cola que no seguía las reglas de un cometa común. Lo que parecía ser un hallazgo astronómico más pronto se convirtió en un misterio que mantiene en vilo a la comunidad científica, porque a diferencia de Chicxulub, que era solo una roca gigantesca, 3 y Atlas se niega a encajar en las categorías que usamos para clasificar el cosmos. No es roca, no es hielo puro, no es gas, es un rompecabezas. Aquí es donde la comparación con el asteroide de los dinosaurios se vuelve inquietante, porque mientras aquel evento fue brutal y devastador, también era comprensible en términos físicos, era una colisión, un choque de masas, una transferencia de energía, y su resultado, aunque trágico, puede modelarse, simularse y hasta prevenirse en el futuro con la tecnología adecuada. Pero 3 y Atlas no se deja calcular de la misma manera, su naturaleza es un enigma que no sabemos cómo enfrentar. Cuando los astrónomos hablan de él, no lo hacen con el tono de alguien que entiende, sino con el desconcierto de quien reconoce que algo en su conocimiento está incompleto. Y es en esa incertidumbre donde se esconde la verdadera amenaza, porque lo que no conocemos es lo que más peligro representa, no se puede combatir ni planear contra aquello que no se entiende, y eso lo convierte en un enemigo mucho más inquietante que una simple roca cayendo del cielo. Al observarlo,
Los telescopios vieron cómo su brillo cambiaba de manera errática, cómo se desprendían trozos de su estructura sin que hubiera calor suficiente para explicarlo, cómo parecía evaporarse en el vacío interestelar sin ninguna fuente cercana de energía que lo justificara. Esto significa que estamos frente a un material que tal vez nunca habíamos visto, una composición que no responde a los modelos de formación planetaria, ni a la química habitual de los cometas, lo que nos obliga a aceptar que el universo guarda sorpresas que aún no estamos listos para comprender. Por eso, mientras la humanidad sigue obsesionada con la idea de los asteroides asesinos, con planes para desviar rocas que viajan dentro de nuestro sistema, la verdadera advertencia puede estar llegando de una dirección completamente diferente, y no como una amenaza de impacto inmediato, sino como la prueba de que allá afuera hay fenómenos que desafían las leyes que creemos universales. El gancho irresistible de esta historia no está en una explosión ni en un cataclismo evidente, sino en la sospecha de que estamos apenas comenzando a descubrir un nuevo tipo de peligro, más sutil y más difícil de enfrentar, el peligro del desconocimiento. El 3 y Atlas no es solo otro cuerpo celeste, es una grieta en nuestro entendimiento, una señal de que lo que creíamos seguro y clasificable puede no serlo en absoluto, y esa idea es mucho más perturbadora que cualquier cráter en la Tierra. A partir de ahora, este objeto se convierte en el protagonista de una búsqueda que no solo es científica, sino también existencial, porque cuestiona lo que damos por sentado sobre la materia, el espacio y las reglas que gobiernan el cosmos. En otras palabras, lo que está en juego ya no es solo la supervivencia ante un impacto, sino la comprensión misma de nuestra posición en el universo. El mundo entero ha crecido bajo la sombra del asteroide de los dinosaurios, ese gigante que cayó del cielo y cambió el rumbo de la vida. Es la imagen que todos tenemos en la mente cuando hablamos de amenazas cósmicas, una roca inmensa viajando a gran velocidad que puede golpear nuestro planeta con la fuerza de millones de bombas nucleares. En consecuencia, los planes de defensa planetaria se han centrado en esa idea, la de un cuerpo rocoso que se puede rastrear, calcular y en teoría desviar con tecnología como misiones de impacto cinético o incluso explosiones controladas, pero esa visión está incompleta, porque no todos los visitantes del espacio son iguales, y lo que acabamos de encontrar no se ajusta a ese molde. 3 y Atlas no es una simple roca, tampoco es el cometa de hielo y polvo que conocemos desde hace siglos, es una anomalía. Un cuerpo celeste que no responde a las categorías establecidas, y que pone en entredicho los modelos que usamos para clasificar al universo, y ahí surge la pregunta central que guiará todo nuestro viaje: ¿qué es exactamente 3 y Atlas? Los astrónomos que lo estudian no se atreven a dar respuestas definitivas, porque cada dato que obtienen solo genera más preguntas, desde su desintegración sin motivo aparente hasta su brillo cambiante y su composición desconocida. Todo apunta a que este objeto está diciéndonos algo importante sobre la materia, sobre el cosmos, y quizás incluso sobre nuestra propia fragilidad. La diferencia clave con el asteroide de Chicxulub es que en aquel caso teníamos certezas, sabíamos que era una roca. Sabíamos lo que un impacto podía generar, y ahora incluso podemos simularlo en supercomputadoras, pero con 3 y Atlas ni siquiera sabemos de qué está hecho, ni por qué se comporta como lo hace, ni qué consecuencias tendría un encuentro cercano con un objeto de esta naturaleza, y esa falta de respuestas es lo que lo convierte en una amenaza distinta y más inquietante. Si el Chicxulub fue el símbolo del desastre comprensible, el 3 y Atlas es el símbolo del misterio peligroso, porque la amenaza no es el golpe físico, sino lo que representa en términos de desconocimiento. Este objeto obliga a replantear preguntas fundamentales que creíamos cerradas, como cuáles son los materiales que circulan en el espacio interestelar, cómo se forman los cuerpos celestes en otros sistemas solares, qué tan común es que fragmentos de esos sistemas crucen la galaxia hasta llegar aquí, y sobre todo qué probabilidades hay de que alguno de ellos interactúe con nuestro planeta de una manera que no podamos anticipar. Ese es el verdadero núcleo de la inquietud. No podemos medir lo que no entendemos, y no podemos protegernos de lo que ni siquiera sabemos cómo clasificar. Los científicos que lo han seguido con los telescopios más potentes del mundo coinciden en que es un visitante diferente, y aunque se esfuerzan en tranquilizar a la opinión pública, aclarando que no hay riesgo de impacto en este momento, lo que reconocen en privado es mucho más perturbador, porque la pregunta que importa no es si este objeto chocará, sino cuántos más como él pueden estar vagando en la oscuridad, esperando cruzarse en nuestro camino, y si sus propiedades son tan extrañas como
para desatar efectos imprevisibles al interactuar con nuestro entorno. Cuando pensamos en un asteroide o en un cometa, la mente nos lleva a imágenes simples: roca, hielo, polvo, gases, órbitas que podemos trazar, periodos que podemos calcular, pero TRES y Atlas rompe esa comodidad. Muestra que el espacio puede contener materiales que se desintegran sin calor, colas que se comportan de forma errática y espectros de luz que no corresponden a nada conocido. Y eso obliga a reconocer que nuestras clasificaciones son limitadas, que el universo es mucho más variado y extraño de lo que queremos aceptar, y es aquí donde la promesa de este documental cobra fuerza. No vamos a ofrecerte un final cerrado ni una respuesta definitiva. Lo que prometemos es un viaje a través del desconcierto mismo, una travesía en la que cada descubrimiento abrirá nuevas incógnitas, en la que cada dato nos obligará a admitir que apenas estamos rascando la superficie de un misterio mayor. TRES y Atlas no es solo un cuerpo en movimiento, es una invitación a pensar en el universo de otra manera, a imaginar posibilidades que hasta ahora no habíamos considerado, como que existan compuestos químicos desconocidos viajando entre estrellas, o que los procesos de formación de mundos en otros sistemas solares den lugar a fragmentos que no se parecen a nada que haya surgido en el nuestro. Incluso nos lleva a considerar que lo que llamamos leyes universales de la física quizás no sean tan universales como pensamos, porque este objeto parece no obedecerlas del todo. El planteamiento central que surge entonces es simple en palabras pero gigantesco en implicaciones. ¿Qué nos está tratando de decir el TRES y Atlas con su comportamiento? Los astrónomos saben que cada anomalía es en realidad una pista, que cada vez que el universo nos presenta algo que rompe las reglas, lo que tenemos delante no es un error, sino una oportunidad de expandir nuestro conocimiento, y al mismo tiempo un recordatorio de nuestra ignorancia. Por eso este caso se siente tan distinto a los anteriores. Porque Oumuamua ya había sorprendido con su impulso misterioso y Borisov nos mostró un cometa interestelar tradicional, pero ahora estamos frente a un tercero que parece burlarse de ambas categorías, como si el cosmos nos estuviera diciendo que no podemos encasillarlo en solo dos ejemplos, que la diversidad de lo que viaja entre estrellas es mucho más amplia de lo que creemos. El TRES y Atlas es un rompecabezas, y cada pieza que encontramos no encaja con las demás. Si se fragmenta lo hace sin razón visible, si brilla lo hace en patrones impredecibles, si libera material no se parece al polvo de los cometas que hemos estudiado durante siglos. Y cuando los científicos intentan aplicar modelos matemáticos tradicionales, simplemente no logran explicar su dinámica, lo que nos deja en un terreno de especulación controlada, un espacio donde las teorías más atrevidas comienzan a tomar forma, y aunque algunas puedan sonar descabelladas, todas se sostienen en la misma base, la aceptación de que estamos ante un objeto único. En ese sentido, la pregunta central se ramifica en varias direcciones. ¿Es el TRES y Atlas un fragmento de un planeta que nunca se consolidó? ¿Es el resultado de procesos químicos en condiciones que no se repiten en nuestro sistema solar? ¿Es una muestra de que el universo produce formas de materia que todavía no hemos visto? ¿O es simplemente un cuerpo que se comporta de forma extraña, porque proviene de un entorno con reglas ligeramente distintas? Todas estas hipótesis tienen algo en común, ninguna puede confirmarse aún, y todas apuntan a que lo que sabemos es insuficiente. La promesa de este viaje, entonces, es clara. Vamos a sumergirnos en ese mar de dudas junto a los científicos que lo estudian, vamos a recorrer los datos que desafían lo establecido, a desmentir los mitos que distraen, a explorar las teorías más audaces que tratan de darle sentido, y finalmente a enfrentar el verdadero horror que se esconde en su existencia. No el del impacto inminente, sino el de comprender que el universo es más extraño y más incontrolable de lo que nuestra especie ha estado dispuesta a aceptar, y que eso nos obliga a cambiar nuestra perspectiva sobre lo que significa estar vivos en este pequeño planeta. Lo que prometemos es que al final de este camino no tendrás menos preguntas, tendrás más, pero serán preguntas nuevas, profundas, que ampliarán tu forma de mirar hacia arriba, porque el TRES y Atlas no es un simple visitante, es un espejo que nos obliga a confrontar la realidad de nuestra ignorancia. Los astrónomos llevan siglos observando el cielo y clasificando los objetos que lo habitan, desde los planetas que giran alrededor del Sol hasta los asteroides y cometas que viajan en órbitas más excéntricas. Sin embargo, durante mucho tiempo se asumió que todo lo que veíamos pertenecía a nuestro propio sistema solar.
Que los cuerpos celestes que cruzaban el cielo eran vecinos cercanos atrapados por la gravedad del Sol. Esa visión comenzó a cambiar cuando se desarrollaron telescopios cada vez más sensibles capaces de detectar objetos extremadamente lejanos y veloces, y fue entonces cuando surgió la idea de los objetos interestelares, fragmentos de materia que no nacieron aquí sino en otros sistemas solares y que vagan por la galaxia hasta cruzar el nuestro. Para entender por qué estos visitantes son tan importantes debemos repasar brevemente qué son y cómo se descubrieron. El primero en aparecer en nuestra historia reciente fue Oumuamua en 2017, detectado por el telescopio Pan-STARRS en Hawái. Su nombre significa explorador o mensajero en hawaiano, y no pudo ser más apropiado porque su trayectoria demostraba sin duda que no pertenecía al sistema solar. Era una órbita hiperbólica, una curva que no regresa, que lo llevaba a entrar por un extremo y salir por el otro rumbo al espacio profundo, y en ese corto paso dejó una huella de desconcierto. Su forma alargada, su reflejo cambiante y su aceleración sin causa aparente encendieron un debate global. Algunos científicos lo compararon con una vela de luz. Otros hablaron de una roca cubierta de hidrógeno sólido que se sublimaba de manera invisible. Pero lo cierto es que no hubo consenso. Salió disparado demasiado rápido como para estudiarlo a fondo, y lo único que quedó fue la certeza de que objetos de otros sistemas pueden entrar en el nuestro en cualquier momento. Poco después, en 2019, apareció el cometa Borisov, descubierto por un astrónomo aficionado en Crimea. Este visitante también trazaba una órbita hiperbólica y confirmaba que venía del exterior. Pero a diferencia de Oumuamua, sí se comportaba como un cometa clásico, con una cola de gas y polvo que podíamos analizar. Su espectro de luz mostró similitudes con los cometas locales, aunque con proporciones químicas ligeramente distintas, lo que reforzó la idea de que cada sistema estelar produce materiales parecidos pero no idénticos. Borisov fue como una confirmación, una prueba tangible de que la teoría era cierta y de que no estamos aislados, de que el espacio interestelar es un océano lleno de fragmentos viajando sin rumbo fijo. Cuando pensábamos que estos dos ejemplos podían ser la excepción, apareció un tercero, y aquí comienza el verdadero misterio, porque el 3I Atlas no solo se sumó a la lista, también la rompió. Fue descubierto en julio de 2025 por el sistema Atlas, diseñado en Hawái para detectar con anticipación objetos que puedan representar un riesgo de impacto contra la Tierra. Su función principal es servir como alarma temprana, pero en este caso lo que encontraron no fue una amenaza directa de colisión sino algo más desconcertante, un objeto que en teoría parecía un cometa, pero que pronto demostró no serlo del todo. Los datos iniciales mostraban que su trayectoria era hiperbólica, lo que confirmaba su origen interestelar. Entraba al sistema solar con un ángulo y velocidad que no podían explicarse como parte de una órbita estable, lo que ya lo colocaba en la misma categoría que Oumuamua y Borisov, pero a diferencia de esos dos pronto se desintegró de manera extraña, mostrando fragmentación espontánea y una cola irregular que no seguía el patrón esperado. Los astrónomos comenzaron a observarlo con telescopios en todo el mundo, entre ellos el telescopio espacial Hubble, que dedicó tiempo a seguir su evolución, y lo que encontraron fue un comportamiento que no coincidía con nada conocido. Su brillo variaba de forma impredecible, algunos fragmentos parecían evaporarse sin una fuente de calor cercana, y el material expulsado no correspondía a los compuestos típicos de los cometas que conocemos. Todo esto generó la sensación de que se trataba de un cuerpo con una composición extremadamente inestable, quizás formado en condiciones radicalmente distintas a las que se dan en nuestro sistema solar, o tal vez portador de materiales que simplemente no hemos identificado en la Tierra. El contexto es clave para comprender la magnitud del hallazgo, porque hasta hace apenas unos años no teníamos pruebas directas de que objetos interestelares cruzaran nuestra vecindad. Eran hipótesis sustentadas en la lógica de la formación planetaria. Cuando un sistema estelar se forma a partir de una nube de gas y polvo, millones de fragmentos quedan expulsados por interacciones gravitatorias. Algunos de ellos alcanzan velocidades que les permiten escapar de la atracción de su estrella madre y vagar por la galaxia. Por lo tanto, era inevitable que algunos de esos fragmentos terminaran entrando a otros sistemas, pero hasta Oumuamua era pura teoría. Y ahora que tenemos 3 ejemplos confirmados en tan poco tiempo, la conclusión es clara: el espacio interestelar está lleno de material, y nuestro sistema solar es solo una estación de paso para estos viajeros.
Lo extraordinario es que cada uno de ellos ha mostrado características distintas, lo que significa que la diversidad de objetos interestelares es mucho mayor de lo esperado, y si 3 visitantes en pocos años han sido tan diferentes entre sí, ¿qué nos espera cuando detectemos decenas o cientos de ellos en el futuro? 3 y Atlas fue descrito por algunos astrónomos como una bala perdida en el universo, un objeto que viaja con tal velocidad que no puede ser atrapado por el Sol, y esa metáfora ayuda a comprender lo especial de su trayectoria. A diferencia de los cometas periódicos que regresan cada cierto tiempo, este cuerpo pasa una sola vez y desaparece para siempre. Lo que significa que tenemos una ventana muy corta para estudiarlo, y esa urgencia es lo que llevó a tantos equipos a apuntar sus instrumentos hacia él. Lo que observaron fue un rompecabezas, porque en teoría se esperaba que se comportara de manera parecida a Borisov, liberando gases predecibles al acercarse al Sol, pero en lugar de eso comenzó a fragmentarse antes de lo esperado, como si su estructura fuera demasiado frágil. Algunos pedazos se separaban sin una fuerza externa clara, y se desintegraban en cuestión de días, lo que llevó a pensar que su composición debía ser extraordinariamente volátil, o tal vez nunca había experimentado el calor de una estrella de cerca, y por eso reaccionaba de forma tan extrema. El telescopio Hubble captó imágenes de los fragmentos que mostraban cómo el núcleo se partía en múltiples pedazos, y los análisis de brillo revelaron que lo hacía de manera irregular, lo que indicaba que no era un proceso uniforme sino caótico, un comportamiento que incluso hoy sigue siendo difícil de explicar. Porque ni los cometas más inestables de nuestro sistema muestran esa volatilidad sin un patrón claro, y esto refuerza la idea de que estamos frente a una categoría distinta de objetos. Algo que todavía no está en nuestros libros de texto. Lo que hace único a 3 y Atlas no es solo su rareza, sino que apareció en un momento en el que la humanidad apenas comenzaba a familiarizarse con la noción de los visitantes interestelares, casi como si el universo hubiera decidido acelerar las lecciones. Primero nos mostró a Oumuamua para abrir la pregunta, luego nos trajo a Borisov para dar la confirmación, y después nos lanzó a Atlas para dejarnos sin respuestas, como un recordatorio de que cada respuesta abre una puerta a nuevos misterios. Entender el contexto de 3 y Atlas es fundamental porque nos ayuda a dimensionar lo que está en juego. Ya no hablamos de un fenómeno aislado, sino de una serie de hallazgos que apuntan a que nuestra visión del cosmos era demasiado limitada, y este visitante de las tinieblas se convierte en un símbolo de esa limitación. No es simplemente otro objeto que añadir a una lista, es la señal de que la diversidad del universo es mucho más amplia de lo que imaginábamos. Cada vez que un cuerpo como este entra en nuestro sistema solar, tenemos una oportunidad irrepetible de asomarnos a realidades distintas, de tocar con la mirada materiales que se formaron en condiciones que quizás nunca existieron aquí, y aunque eso despierta curiosidad, también despierta temor, porque lo desconocido no siempre es inofensivo. En conclusión, 3 y Atlas es un visitante interestelar detectado por el sistema Atlas en 2020. Es el tercero de su clase y al mismo tiempo el más desconcertante. Su órbita hiperbólica confirma que viene de fuera del sistema solar. Su fragmentación caótica y su brillo errático lo convierten en un enigma. Y su existencia refuerza la idea de que el universo está lleno de viajeros que en cualquier momento pueden cruzar nuestro camino. Es un recordatorio de que el cosmos no es un escenario estático, sino un flujo constante de materia en movimiento, y que la Tierra, por muy especial que nos parezca, es solo un punto de paso en un océano mucho más grande. Desde que el público escuchó por primera vez el nombre 3 y Atlas, comenzaron a circular interpretaciones, rumores y teorías que se mezclaron con la realidad científica, un fenómeno común cada vez que un hallazgo astronómico desafía lo que conocíamos. La información llegó a medios generalistas, blogs de misterio y foros en Internet, y pronto el objeto fue rodeado por mitos que todavía hoy generan confusión. Esta sección busca aclarar esas dudas frecuentes y desintegrar los mitos más extendidos, con base en lo que realmente sabemos de este visitante interestelar. Uno de los primeros mitos fue que 3 y Atlas representaba un peligro de impacto directo contra la Tierra. La palabra interestelar y el hecho de que fuera un objeto desconocido alimentaron el miedo a que se tratara de una roca asesina en camino hacia nosotros. Sin embargo, los cálculos orbitales fueron claros desde el inicio. Su trayectoria hiperbólica nunca lo acercó lo suficiente como para representar un riesgo. Los astrónomos pudieron proyectar su camino con precisión matemática,
y todos los datos mostraban que pasaría a millones de kilómetros de nuestro planeta, mucho más lejos que la órbita de la Luna. Es cierto que Atlas fue descubierto por un programa diseñado para alertar sobre impactos, pero en este caso la detección no implicaba peligro, sino solo un hallazgo fortuito dentro de su misión de vigilancia. La idea de un cataclismo inminente fue alimentada por titulares sensacionalistas, pero la ciencia no dejó lugar a dudas. Atlas no iba a chocar con la Tierra. Otro mito popular fue la asociación inmediata con vida extraterrestre o con tecnología alienígena. Esto tiene su origen en el recuerdo de Oumuamua, el primer objeto interestelar, que generó titulares mundiales cuando algunos científicos sugirieron que podría ser una nave artificial, quizá una vela solar enviada por otra civilización. Aunque esa hipótesis nunca tuvo consenso, y la mayoría de los expertos la consideraron extremadamente improbable, quedó instalada en la cultura popular. Cuando Atlas fue descubierto, muchas personas dieron por hecho que podía tratarse de otro artefacto interestelar. Sin embargo, todas las observaciones mostraron un comportamiento natural: fragmentación, emisión de polvo y gas, cambios de brillo explicables por procesos físicos, aunque desconcertantes. Nada en su trayectoria ni en su dinámica indicó un origen artificial. En este caso, el mito fue más un reflejo del deseo humano de encontrar señales de vida en el universo que un indicio real en los datos. Relacionado con lo anterior apareció otro rumor: que los gobiernos y agencias espaciales ocultaban información sobre el verdadero origen de TRES y Atlas. En redes sociales se difundieron teorías conspirativas que hablaban de encubrimiento, de supuestas imágenes secretas y de un silencio intencional para no generar pánico. Sin embargo, los datos sobre Atlas fueron abiertos desde el principio. Al ser descubierto por un sistema público financiado por la NASA, la información se compartió en tiempo real con la comunidad científica internacional. Cualquier observatorio podía seguirlo y publicar sus resultados, y de hecho múltiples equipos lo hicieron, incluyendo el telescopio espacial Hubble, cuyas imágenes se divulgaron al público. La transparencia fue completa, y la idea de un encubrimiento carece de sustento. El mito de la conspiración es común cada vez que algo incomprensible aparece en el cielo, pero en este caso la realidad es que hubo más acceso a la información que nunca. Otro mito persistente es que Atlas fue el cometa más extraño jamás observado. Aquí la respuesta es matizada: sí fue inusual, pero no podemos llamarlo el más extraño de manera absoluta. Dentro de nuestro sistema solar, existen cometas con comportamientos también peculiares, desde fragmentaciones espontáneas hasta órbitas que cambian de manera caótica. Lo que hizo especial a Atlas fue el contexto. Era interestelar, venía de fuera, y su desintegración no seguía patrones familiares. Eso amplificó la sensación de rareza. Pero en términos absolutos, la astronomía ha registrado casos de cometas locales con procesos igualmente difíciles de explicar. Por lo tanto, el mito de lo nunca visto debe matizarse. Atlas fue único en su combinación de origen interestelar y comportamiento inestable, no en cada una de sus características aisladas. Un error común que se convirtió en mito fue pensar que Atlas era idéntico a Borisov, el cometa interestelar anterior. Muchos medios lo presentaron como una simple repetición del fenómeno de 2019, como si hubiéramos recibido otra visita similar. La realidad es distinta. Borisov se comportó como un cometa clásico, con una cola predecible y composición parecida a la de los cometas de nuestro sistema. Atlas, en cambio, se fragmentó de forma caótica y mostró un brillo inestable. La comparación entre ambos visitantes revela precisamente la diversidad de objetos interestelares. No hay un patrón único, cada uno puede ser distinto. El mito de que son todos iguales se deshace frente a la evidencia. También circuló la idea de que Atlas fue destruido por una fuerza externa misteriosa. Algunos videos virales hablaban de explosiones inexplicables o de un rayo proveniente del Sol que lo habría partido. La realidad es que los cometas, al acercarse a una estrella, sufren enormes tensiones térmicas y gravitacionales. Los gases congelados en su interior comienzan a sublimarse, y esa presión puede fracturar el núcleo. En el caso de Atlas, su fragilidad probablemente era mayor de lo normal, lo que aceleró la fragmentación. No hubo fuerzas ocultas ni armas cósmicas involucradas,
simplemente procesos físicos intensos que todavía no comprendemos por completo. El mito del ataque externo es atractivo para la imaginación, pero carece de sustento científico. Otro punto que generó dudas fue su tamaño real. Algunos medios lo describieron como un objeto gigante de kilómetros que habría provocado un desastre global si impactaba, lo cual es impreciso. Las estimaciones indican que 3 y Atlas tenía un núcleo de unos pocos cientos de metros como máximo, comparable a otros cometas pequeños. Su fragmentación hizo difícil calcular la dimensión exacta, pero no hay evidencia de que fuera un cuerpo colosal. La exageración de su tamaño fue otra manera en que la información científica fue distorsionada para llamar la atención. Incluso hubo quien aseguró que Atlas podría haber traído consigo microorganismos o materiales biológicos de otro sistema estelar. Esta idea, conocida como panspermia, plantea que la vida puede viajar entre mundos a bordo de cometas y asteroides. Aunque es una hipótesis estudiada por algunos científicos, en el caso de Atlas no existe ninguna evidencia. No pudimos recolectar muestras directas, y lo único que observamos fue polvo y gas. Atribuirle la capacidad de transportar vida es especulativo, y no puede considerarse un hecho. El mito de la panspermia interestelar se alimenta del deseo de encontrar conexiones biológicas más allá de la Tierra, pero en este caso es solo una conjetura sin pruebas. Finalmente, un mito curioso pero muy extendido fue que Atlas había desaparecido misteriosamente, como si se hubiera desvanecido sin dejar rastro. La verdad es que, al fragmentarse, su brillo disminuyó hasta niveles indetectables para la mayoría de los telescopios. Eso dio la impresión de que había desaparecido de manera abrupta, pero en realidad lo que sucedió fue un proceso natural de dispersión del material. Sus restos siguen viajando por el espacio, pero en forma de nubes de polvo demasiado débiles para ser observadas fácilmente. No hubo desaparición sobrenatural, solo la consecuencia lógica de su desintegración. La revisión de estos mitos nos muestra algo importante. Cada vez que el cosmos nos presenta un fenómeno nuevo, la mezcla de información científica incompleta y especulación pública genera narrativas que se alejan de la realidad. Atlas no fue un arma, ni una nave alienígena, ni un presagio apocalíptico. Fue un fragmento interestelar con un comportamiento extraño, pero explicable en gran medida por las leyes de la física. Al desintegrarse, no desató un cataclismo sino un aprendizaje, que el universo es más diverso de lo que pensábamos y que nuestra curiosidad puede ser más peligrosa que el propio objeto si no se maneja con rigor. En síntesis, los mitos alrededor de 3 y Atlas reflejan más sobre nuestras ansiedades y expectativas que sobre el objeto mismo. El miedo al impacto, el deseo de encontrar vida, la desconfianza hacia las instituciones y la fascinación por lo desconocido son parte de nuestra cultura. La tarea de la ciencia es separar los hechos de las fantasías, y en este caso los hechos son claros. Atlas fue un visitante interestelar que nos regaló un breve espectáculo de fragmentación, y nos recordó que el universo está vivo en su dinámica, no en narrativas conspirativas ni en ficciones disfrazadas de noticia. En la historia del 3 y Atlas, hay un detalle que suele pasar desapercibido cuando solo se habla de órbitas, espectros de luz y fragmentaciones. Detrás de cada dato frío y de cada gráfico minucioso hay personas reales, con nombres, rostros, pasiones y sacrificios. El espacio es inmenso, pero la investigación que lo estudia depende de seres humanos que trabajan noche tras noche, que ajustan telescopios con precisión obsesiva, que revisan pantallas en salas solitarias y que saben que quizá nunca vuelvan a presenciar algo semejante en su carrera. A esta comunidad global de astrónomos, ingenieros y observadores podemos llamarla, sin exageración, un equipo de cazadores cósmicos. Ellos son quienes hicieron posible que el Atlas no se quedara como un destello ignorado en la oscuridad, sino como una historia que hoy podemos contar. El nombre Atlas proviene de un proyecto iniciado en Hawái. Su misión es clara: vigilar el cielo en busca de asteroides que puedan representar peligro para la Tierra. Es un sistema de alerta temprana, una especie de guardián cósmico que busca ganar tiempo frente a una eventual amenaza. Fue en este contexto que se registró el descubrimiento de 3 y Atlas en abril de 2020. En medio de la rutina de observación, apareció un punto de luz que no coincidía con ninguna base de datos, y pronto los cálculos revelaron que no se trataba de un objeto común.
La noticia se propagó entre astrónomos con la misma rapidez con que la curiosidad se enciende en un niño. Había algo nuevo, algo que venía de fuera del sistema solar, y eso exigía atención inmediata. Detrás de la primera detección, estaba un equipo diverso de científicos que combinaban tecnología avanzada con paciencia casi artesanal. Muchos de ellos no buscan fama ni titulares, pero saben que su trabajo puede marcar la diferencia entre la ignorancia y el descubrimiento. El proyecto Atlas, por ejemplo, cuenta con telescopios modestos en tamaño comparados con los gigantes de la astronomía, pero optimizados para escanear amplias porciones del cielo. Esa estrategia les permite detectar lo inesperado. En cierto modo, no se trata de buscar un objeto en particular, sino de esperar que algo nuevo se cruce en el radar, un juego constante entre la rutina y la sorpresa. Una vez identificado, el 3 y Atlas se convirtió en el centro de atención de múltiples observatorios. Desde el Hubble hasta telescopios en Chile, Canarias y Asia, la comunidad astronómica unió esfuerzos. Aquí surge el verdadero espíritu del trabajo científico, la colaboración internacional. En lugar de competir por quien lograba la imagen más clara o el análisis más rápido, muchos grupos compartieron información para comprender el fenómeno en tiempo real. El universo no respeta fronteras, y los cazadores cósmicos lo saben. Cuando se trata de un visitante interestelar, el conocimiento avanza gracias a la suma de perspectivas. Uno de los aspectos más fascinantes de este capítulo humano es la manera en que los científicos viven estos descubrimientos. Para un astrónomo que ha pasado años observando patrones predecibles en asteroides y cometas locales, enfrentarse a algo que desafía la experiencia acumulada es tan emocionante como desconcertante. El astrofísico Karen Mitch, de la Universidad de Hawái, que participó en el estudio de Oumuamua y más tarde en las observaciones de Atlas, expresó en una entrevista que estos hallazgos son momentos que justifican una carrera entera, la oportunidad de observar algo que no se repetirá en siglos o milenios. Para otros, el descubrimiento representa noches de insomnio, la presión de publicar rápido y la responsabilidad de no cometer errores frente a un fenómeno de interés global. No todos los miembros de este equipo global son científicos consolidados. Muchos son jóvenes investigadores, estudiantes de doctorado o técnicos de observatorio que de repente se encuentran en el centro de un acontecimiento único. Para ellos, Atlas fue una oportunidad irrepetible, formar parte de un descubrimiento que aparecerá en los libros de astronomía. La emoción de ser testigos de algo que la humanidad apenas está empezando a comprender no se puede subestimar. Cada vez que miraban las imágenes en las que el cometa parecía desintegrarse frente a sus ojos, estaban viendo historia pura, y lo sabían. Pero este capítulo humano no está libre de tensiones. En la ciencia, como en cualquier ámbito, existen rivalidades. Algunos equipos competían por publicar primero los resultados, por ser citados en los artículos principales o por recibir reconocimiento mediático. Sin embargo, más allá de la competencia, prevaleció un espíritu de cooperación. Astrónomos de distintas naciones cruzaron datos, cotejaron espectros y se corrigieron mutuamente, porque sabían que lo que estaba en juego no era la gloria individual, sino la comprensión de un fenómeno cósmico irrepetible. La ciencia avanza en esa tensión constante entre la colaboración y la competencia, y el caso Atlas fue un ejemplo vivo de ese equilibrio. El papel de los telescopios también debe destacarse. El Hubble, con su visión privilegiada fuera de la atmósfera terrestre, aportó imágenes detalladas de la fragmentación de Atlas. Los telescopios terrestres, por su parte, ofrecieron un monitoreo continuo que permitió seguir la evolución del cometa día a día. Incluso aficionados con equipos más modestos contribuyeron con observaciones valiosas, confirmando que la astronomía es una ciencia donde la frontera entre profesional y entusiasta a veces se difumina. El trabajo de miles de ojos y máquinas alrededor del planeta se unió para seguir a un solo objeto que venía desde más allá de nuestro sistema solar. Es importante entender que detrás de cada cálculo matemático y cada gráfica de brillo hay emociones reales. La astronomía no es una ciencia fría, es una disciplina alimentada por la curiosidad y la pasión. Los cazadores cósmicos que siguieron a Atlas sintieron fascinación, asombro, incertidumbre e incluso frustración. La frustración de no poder explicar todo,
de ver cómo las teorías conocidas no encajaban, de enfrentar lo desconocido sin una respuesta inmediata. Y, al mismo tiempo, la motivación de saber que cada dato recolectado sería una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Lo que distingue al caso Atlas de otros descubrimientos es precisamente ese componente humano. El universo es indiferente a nuestras emociones, pero nosotros le damos sentido a través de nuestra mirada. Los astrónomos que dedicaron horas y horas a seguir a Atlas no solo estaban registrando datos, estaban participando en una narrativa que conecta a toda la humanidad con el cosmos. Ellos fueron, en cierto modo, los cronistas de un visitante fugaz que cruzó nuestra historia en silencio, y sin su esfuerzo, ese visitante habría pasado inadvertido. Hoy, cuando miramos hacia atrás, entendemos que el legado de Atlas no está solo en los artículos científicos o en las gráficas de espectros. También está en las historias personales de quienes lo estudiaron. El cansancio de un técnico que pasó noches enteras ajustando telescopios. La emoción de una joven estudiante que vio sus primeras imágenes publicadas en revistas científicas. La cooperación de equipos que dejaron de lado diferencias culturales o políticas para observar un mismo punto en el cielo. Y la conciencia colectiva de que, por un instante, la humanidad entera se unió en un esfuerzo común para comprender un visitante del infinito. El equipo de cazadores cósmicos que siguió a Tres y Atlas es un recordatorio de que el conocimiento no surge del azar ni de máquinas impersonales. Surge de la dedicación humana, de la capacidad de trabajar juntos y de la humildad para aceptar que, incluso con toda nuestra tecnología, seguimos siendo aprendices frente al universo. Sin ellos, Atlas sería solo una curiosidad perdida. Con ellos, se convirtió en un capítulo de nuestra historia científica y cultural. Cuando pensamos en el Tres y Atlas después de repasar lo que se sabe y lo que ya hemos desmentido, queda un terreno inquietante, el espacio vacío donde las respuestas deberían estar y no están. Porque, a pesar de los telescopios más potentes, los cálculos más finos y las comparaciones con decenas de cometas y asteroides, el Atlas sigue siendo un rompecabezas incompleto. Cada fragmento que se desprendía, cada cambio de brillo, cada curva extraña en su trayectoria, abría nuevas preguntas en lugar de cerrar las anteriores. Este es el terreno donde se mezclan las pistas con el vacío, donde la ciencia tiene que reconocer que, por ahora, no entiende del todo lo que vio. Una de las primeras anomalías apareció en su espectro de luz. Cuando los astrónomos analizan un objeto distante, estudian la luz que refleja y emite para identificar de qué está hecho. En cometas comunes, el espectro suele revelar agua congelada, dióxido de carbono, metano y otros compuestos volátiles. En Atlas, sin embargo, el espectro resultó desconcertante. Aunque se detectaron trazas compatibles con hielo, también aparecieron líneas de emisión que no encajaban con lo esperado. Algunos investigadores propusieron que podría contener compuestos muy poco comunes en los cometas locales. Otros sugirieron que la señal era producto de procesos aún no descritos. Lo cierto es que la firma espectral de Atlas no se alineaba perfectamente con ningún catálogo existente. En astronomía, cuando algo no coincide, se abre un vacío difícil de llenar. Otro misterio clave fue su desintegración prematura. La mayoría de los cometas sobreviven lo suficiente para rodear el Sol y mostrar colas espectaculares antes de fragmentarse. Atlas, en cambio, empezó a romperse mucho antes de lo esperado, a una distancia donde la radiación solar no debería haber sido lo suficientemente intensa para desatar un colapso tan rápido. Este detalle hizo que muchos astrónomos se preguntaran si su estructura interna era radicalmente distinta a la de los cometas del sistema solar. Tal vez era un cuerpo más frágil, formado en condiciones distintas, o tal vez había fuerzas adicionales actuando sobre el que todavía no comprendemos. Lo cierto es que su ruptura temprana fue una sorpresa que dejó perplejos incluso a quienes llevaban décadas estudiando cometas. La forma en que se fragmentó tampoco fue normal. Algunos cometas se parten en 2 o en 3 grandes bloques, pero Atlas se desmoronó en decenas de pedazos más pequeños. Era como si se deshiciera en las manos del universo, desmoronándose capa por capa. Además, algunos de esos fragmentos parecían desintegrarse a su vez en cascada, generando una nube de polvo que dificultaba aún más su observación.
Los datos indicaban que su núcleo no era un bloque sólido, sino un agregado extremadamente débil, casi como una esponja cósmica llena de vacíos. Esta idea desafía lo que pensábamos sobre los procesos de formación de cometas y plantea una pregunta directa. ¿Qué condiciones en otro sistema estelar pudieron producir un cuerpo tan inestable? La trayectoria hiperbólica de Atlas fue otra pista envuelta en misterio. Por definición, un objeto interestelar sigue una órbita que no lo ata al Sol, viene de fuera y se va para no volver. Hasta ahí no hay sorpresa. Pero cuando se analizaron con detalle sus parámetros orbitales, se descubrió que su velocidad y ángulo de aproximación no coincidían con lo que se esperaba de un visitante típico. No venía de la dirección de ninguna estrella cercana, ni parecía seguir una ruta que pudiéramos rastrear a un sistema de origen concreto. En pocas palabras, Atlas llegó desde un no lugar, una región del espacio que no señala ningún punto de partida identificable. Ese vacío de origen es una de las preguntas más desconcertantes. ¿De dónde vino exactamente? ¿Qué trayecto siguió a lo largo de millones o miles de millones de años hasta aparecer en nuestro cielo? La comparación con otros objetos interestelares aumentó aún más las dudas. Oumuamua mostró un movimiento no gravitacional que todavía no comprendemos del todo. Borisov se comportó como un cometa clásico, pero con algunas peculiaridades en su química. Atlas, por su parte, combinó lo peor de ambos mundos, rarezas en su espectro y un comportamiento inestable en su núcleo. Si esperábamos encontrar un patrón en estos visitantes, lo que encontramos fue lo contrario. Cada nuevo objeto parece desmentir al anterior y abrir un abanico más amplio de posibilidades. Este vacío de teoría, no tener un marco general para explicar la variedad de visitantes interestelares, es quizás el mayor misterio de todos. Los fragmentos desprendidos de Atlas también fueron analizados con atención, y lo que revelaron fue tan intrigante como lo anterior. Al dispersarse, parecían contener materiales más oscuros de lo esperado, como si hubiera compuestos que absorbieran la luz en lugar de reflejarla. Esto dificultó aún más su estudio, ya que los telescopios dependen de la luz para analizar la composición. Algunos investigadores señalaron que esos fragmentos podían contener moléculas complejas nunca antes observadas en objetos de este tipo. Otros fueron más cautos, y advirtieron que la aparente rareza podía deberse simplemente a limitaciones de nuestros instrumentos. Pero la incertidumbre quedó ahí, flotando como polvo cósmico. ¿Qué escondían realmente los restos de Atlas? El comportamiento de su cola también aportó más enigmas que respuestas. A diferencia de los cometas normales, cuya cola apunta siempre en dirección contraria al Sol por efecto del viento solar, la cola de Atlas parecía dispersarse en múltiples direcciones, fragmentada y caótica. Esta irregularidad hizo pensar en la posibilidad de procesos adicionales, quizá explosiones internas o expulsiones asimétricas de material. No se trataba solo de un objeto que liberaba gas y polvo de manera predecible, sino de un cuerpo que parecía desangrarse al azar, como si algo dentro de él escapara sin control. El vacío explicativo volvió a hacerse presente. ¿Era una simple cuestión de fragilidad, o había una física más compleja que no habíamos descrito? Incluso el brillo de Atlas fue un rompecabezas. En algunos momentos se intensificó de forma inesperada, como si algo hubiera encendido un motor interno. Luego, sin previo aviso, el brillo colapsaba y el objeto se volvía mucho más tenue. Estos cambios repentinos no se ajustaban a los modelos de sublimación conocidos. Normalmente, el calor del Sol provoca aumentos graduales y predecibles en el brillo de un cometa. En Atlas, el comportamiento era errático, como si estuviera respondiendo a factores desconocidos. Algunos astrónomos llegaron a describirlo como un cometa caprichoso, una expresión que refleja bien la frustración ante la falta de una explicación sólida. Todas estas anomalías plantean una pregunta que resuena más allá de los laboratorios y observatorios. ¿Qué significa que un objeto interestelar no encaje en nuestras categorías? En ciencia, cuando un fenómeno se resiste a las explicaciones conocidas, suele ser señal de que estamos al borde de un descubrimiento mayor. Tal vez Atlas esté revelando que los procesos de formación de cuerpos pequeños en otros sistemas estelares son mucho más diversos de lo que pensábamos.
Tal vez su fragilidad extrema y su composición extraña nos estén mostrando un tipo de materia que rara vez sobrevive en el espacio interestelar, y que solo ahora hemos tenido la fortuna de observar. El vacío no es solo un hueco de datos. Es un recordatorio de lo poco que sabemos. Atlas nos mostró que incluso con la tecnología más avanzada seguimos siendo observadores limitados. Cada telescopio, cada espectrógrafo, cada cálculo nos acerca un poco más, pero nunca lo suficiente para disipar todas las sombras. Y en esas sombras habitan las preguntas más inquietantes. ¿Qué otros visitantes están viajando ahora mismo hacia nosotros? ¿Cuántos de ellos serán aún más extraños, más inestables, más difíciles de comprender? ¿Estamos preparados para enfrentarnos a una diversidad de objetos que desafían nuestra física y nuestra química? Las pistas que dejó Atlas son como fragmentos de un mensaje incompleto. Tenemos trozos de información, pero el mensaje total se nos escapa. Y ese vacío no debe interpretarse como fracaso, sino como la chispa que impulsa a la ciencia. Cada pregunta abierta es una invitación a seguir mirando el cielo, a perfeccionar nuestros instrumentos, a ampliar nuestros modelos y, sobre todo, a aceptar que el universo no tiene la obligación de ser comprensible según nuestras categorías. Atlas, con sus rarezas y contradicciones, es un recordatorio de que el cosmos es más amplio que nuestros esquemas, y que lo desconocido sigue siendo la norma. Cuando los astrónomos bajan la mirada de sus telescopios y apagan las pantallas, queda un silencio que pocas veces se comparte con el público. Un silencio cargado de una pregunta que rara vez se formula abiertamente. ¿Y si estos visitantes interestelares no son lo que parecen? ¿Y si lo que hemos visto en Oumuamua, Borisov y Atlas es solo una fracción de algo mucho más grande, y mucho más inquietante? Porque si aceptamos que cada uno de estos objetos fue distinto, casi contradictorio entre sí, debemos aceptar también que nuestro universo está lleno de cosas para las que no tenemos nombre. Y lo desconocido, en astronomía, siempre ha sido terreno fértil para el miedo. Uno de los temores más recurrentes entre los investigadores es la posibilidad de que estos cuerpos sean restos de procesos violentos en otros sistemas estelares. No hablamos de simples colisiones de asteroides, sino de catástrofes a escala planetaria, mundos enteros desgarrados, civilizaciones enteras borradas, estrellas moribundas que expulsan los cadáveres de sus planetas al vacío. Bajo esta hipótesis, cada objeto interestelar sería una tumba errante, un fragmento de mundos destruidos que viaja sin rumbo hasta terminar en nuestro vecindario cósmico. Atlas, con su estructura frágil y sus compuestos oscuros, podría ser precisamente eso, un pedazo de ruina cósmica, el polvo funerario de un planeta que alguna vez estuvo vivo. Pero existe una idea todavía más perturbadora, que lo que hemos visto no son simples restos, sino sondas. Oumuamua fue el primero en despertar esa sospecha. Su forma alargada, su aceleración sin causa aparente y su reflejo metálico llevaron a algunos científicos a considerar que podía tratarse de una nave, un objeto artificial. Aunque la comunidad científica evitó alimentar demasiado esa narrativa, la pregunta quedó flotando. Si Oumuamua fue un artefacto, ¿qué nos dice Atlas, que se desintegró en pedazos imposibles de analizar a tiempo? Algunos investigadores especulan que pudo haber llevado en su interior algo que nunca conoceremos, y que su desintegración fue un mecanismo deliberado, una autodestrucción programada para evitar ser estudiado. El verdadero horror aquí no es la certeza de que sean naves, sino la imposibilidad de descartarlo del todo. Cada vez que apuntamos un telescopio, llegamos tarde. Cada vez que los detectamos, ya se están yendo, desintegrando, apagando sus señales. Como si lo que sea que representan estuviera diseñado para mostrarse apenas lo suficiente y desaparecer antes de revelar demasiado. Otra teoría aún más oscura es la de los mensajeros biológicos. Algunos astrobiólogos se han atrevido a proponer que estos cuerpos interestelares podrían ser vectores de vida o de muerte. Sabemos que los cometas son portadores de moléculas orgánicas complejas. En nuestro propio sistema solar, se piensa que trajeron ingredientes esenciales para la vida a la Tierra primitiva. Entonces, ¿qué sucede si un objeto como Atlas viene cargado con compuestos de otro sistema estelar, moléculas que evolucionaron bajo condiciones totalmente ajenas? En el mejor de los casos,
podríamos aprender que la vida es universal. En el peor, podríamos estar hablando de contaminantes cósmicos, de virus interestelares, de semillas que no buscan florecer sino corromper lo que tocan. Aquí surge una posibilidad inquietante. ¿Y si los objetos interestelares son el equivalente cósmico de cartas bomba? No armas conscientes, sino fragmentos de mundos que transportan cadenas químicas capaces de alterar planetas enteros. Si esto fuera cierto, cada visitante sería un regalo envenenado de otro rincón de la galaxia. Un recordatorio de que el universo no siempre juega a favor de la vida. Pero hay una línea de especulación aún más siniestra, una que toca directamente la psicología humana. ¿Y si estos objetos no son raros, sino comunes? Lo que nos aterra no es que Oumuamua, Borisov y Atlas sean excepcionales, sino que tal vez miles de cuerpos como ellos crucen constantemente la galaxia. Y que apenas hayamos visto unos pocos, significa que estamos ciegos frente a un enjambre invisible que podría atravesar nuestro sistema en cualquier momento. En otras palabras, lo extraordinario no es que existan, sino que apenas estemos empezando a darnos cuenta de cuántos son. El verdadero horror se instala cuando miramos las estadísticas. Si en solo unos años hemos detectado 3 objetos interestelares, ¿cuántos pasaron desapercibidos en los siglos anteriores? ¿Cuántos más pasarán en los próximos? Y sobre todo, ¿cuántos de ellos podrían no limitarse a ser trozos de roca y hielo? Cada vez que detectamos uno, la pregunta se vuelve más urgente. ¿Es este el primero que vemos, o el primero que se deja ver? Hay otra hipótesis que los astrónomos evitan discutir abiertamente, pero que se filtra en conversaciones privadas, la de que estos objetos son desechos de inteligencias superiores. Basura cósmica. Piezas descartadas de tecnologías tan avanzadas que para nosotros son indistinguibles de un cometa desintegrándose. Bajo esta visión, Atlas no sería un cometa inestable, sino el equivalente interplanetario de una chatarra olvidada, una máquina rota que cruzó nuestra órbita como un fantasma. El horror aquí radica en la escala. Si eso fuera cierto, entonces nuestra galaxia podría estar llena de ruinas tecnológicas flotando al azar, y nosotros no tendríamos forma de diferenciarlas de los cuerpos naturales. Estaríamos rodeados de los restos de una civilización muerta sin siquiera darnos cuenta. Y sin embargo, lo más aterrador no es pensar en lo artificial, sino en lo indiferente. Porque el universo no necesita ser intencionalmente hostil para ser peligroso. El vacío, la radiación, las colisiones y la química incomprensible ya son suficiente amenaza. Atlas y sus semejantes nos recuerdan que somos un accidente en medio de un cosmos que no tiene interés en nuestra supervivencia. El verdadero horror no son los aliens ni las naves ocultas, sino la certeza de que estamos expuestos, vulnerables, y de que cualquier visitante interestelar podría cambiar el curso de la vida en la Tierra sin previo aviso. La paradoja final es que, mientras más investigamos, más crece el miedo. Nuestros telescopios nos han permitido detectar cosas que antes eran invisibles, pero al hacerlo hemos abierto la puerta a un catálogo de horrores cósmicos que no sabemos cómo enfrentar. Oumuamua nos enseñó que no entendemos las trayectorias. Borisov nos mostró que ni siquiera la química es familiar. Atlas nos reveló que lo frágil y lo extraño pueden llegar juntos. 3 objetos, 3 advertencias. ¿Cuántas más necesitamos antes de aceptar que no estamos preparados? El horror no es una nave alienígena acechando entre las estrellas. El horror es mirar por el telescopio, detectar un visitante fugaz y darnos cuenta de que, cuando finalmente tenemos la pregunta en los labios, el objeto ya se ha ido, llevándose la respuesta consigo. Ese vacío, esa imposibilidad de comprender lo que roza nuestro sistema solar, es lo que nos enfrenta a lo inimaginable. Que nunca sabremos cuántos de estos mensajeros cruzan el espacio, que traen consigo, o si alguno de ellos, en silencio, ya ha dejado algo en la Tierra. Durante todo este viaje hemos hablado de trayectorias imposibles, de fragmentos que se evaporan sin explicación, de hipótesis que rozan lo impensable. Hemos seguido la pista de un visitante cósmico que, lejos de traernos respuestas, nos ha dejado un rastro de dudas que parecen multiplicarse a cada paso. Y ahora, frente a todo lo que hemos visto, debemos enfrentarnos a la gran revelación. El 3/Atlas no es un simple cometa, ni una roca más en la inmensidad del universo.
El 3/Atlas es la prueba de que el cosmos es mucho más extraño, inestable e impredecible de lo que jamás imaginamos. No es la amenaza de un impacto inmediato lo que debería preocuparnos, sino el hecho de que existen objetos allá afuera que desafían nuestras leyes, que se comportan de maneras que no podemos predecir y que nos muestran que nuestra comprensión del universo apenas es un primer borrador. El asteroide de Chicxulub, que acabó con los dinosaurios, era, en cierto modo, sencillo, una roca gigantesca que golpeó la Tierra con consecuencias devastadoras. Era un enemigo visible, cuantificable, un fenómeno que la física podía describir con precisión. Pero el 3/Atlas es diferente. No es una amenaza que podamos medir con números exactos, ni un riesgo que podamos calcular en probabilidades. Es algo mucho más inquietante. La prueba de que lo desconocido puede irrumpir en nuestro sistema solar en cualquier momento, trayendo consigo materiales, procesos y misterios que no encajan en nuestras categorías. Y esa incertidumbre, esa incapacidad de predecir y de entender, es lo que lo convierte en un peligro aún mayor. Aquí está el clímax de nuestra historia. El verdadero horror del 3/Atlas no es lo que es, sino lo que implica. Su mera existencia nos obliga a aceptar que vivimos en un universo que no está completamente cartografiado, que está lleno de sorpresas que desafían todo lo que creíamos saber. Y al mismo tiempo, nos enfrenta con nuestra propia fragilidad, una civilización que ha aprendido a enviar sondas a Marte, pero que aún no entiende lo que cruza su propio vecindario cósmico. Al reflexionar sobre esto, surge una lección poderosa. El 3/Atlas nos recuerda que la ciencia no es un libro cerrado, sino una conversación eterna con el universo. Cada descubrimiento no cierra un capítulo, sino que abre docenas de preguntas nuevas. Y aunque eso pueda resultar frustrante, también es lo que nos impulsa a seguir mirando hacia arriba. Porque lo desconocido no solo es amenaza, también es oportunidad. El mismo objeto que hoy nos inquieta podría mañana darnos pistas sobre el origen de los sistemas estelares, sobre la química de mundos lejanos, sobre la posibilidad de que la vida no sea un accidente exclusivo de la Tierra. El universo no gira en torno a nosotros. Somos apenas una especie joven, en un pequeño planeta azul, tratando de descifrar señales que vienen de rincones que quizás nunca visitemos. El 3/Atlas nos recuerda nuestra insignificancia, pero también nuestra grandeza. Porque a pesar de todo, lo vimos. Lo detectamos. Lo estudiamos, aunque fuera por un instante. En medio de la inmensidad, logramos notar un fragmento errante que cruzaba a millones de kilómetros. Eso es un triunfo de nuestra curiosidad, de nuestra tecnología y de nuestro deseo insaciable de entender. La gran revelación, entonces, no es solo sobre el objeto en sí, sino sobre nosotros. La verdadera amenaza no es un impacto cósmico, sino nuestra propia ignorancia. Y el verdadero poder no está en controlar lo que no entendemos, sino en atrevernos a mirar, preguntar y seguir buscando. El 3/Atlas no es un monstruo del espacio, ni un mensajero alienígena. Es un recordatorio de que el universo siempre guarda cartas ocultas. Es la confirmación de que nuestra historia no termina con lo que sabemos, sino que apenas comienza con lo que desconocemos. Y es también una advertencia. Cada vez que ignoramos el cielo, cada vez que dejamos de invertir en ciencia, telescopios y exploración, nos hacemos más vulnerables. Porque allá arriba, más allá de nuestra atmósfera, el cosmos sigue moviéndose con indiferencia, y sus misterios no van a esperar a que estemos listos para enfrentarlos. Por eso, este no es solo el final de una historia. Es una invitación. Una invitación a nunca dejar de cuestionar, a nunca dejar de mirar hacia arriba. A recordar que lo desconocido no debe paralizarnos con miedo, sino impulsarnos con curiosidad. Que cada objeto interestelar es un desafío, pero también una promesa. La promesa de que aún queda mucho por descubrir, y que el viaje de la humanidad apenas está empezando. Ahora la pregunta es para ti. ¿Qué crees que es realmente el 3/Atlas? ¿Un fragmento de un mundo destruido, una rareza cósmica, un portador de secretos biológicos, o algo que ni siquiera podemos imaginar? Déjanos tus teorías en los comentarios. Comparte este video si sientes la misma fascinación que nosotros, y suscríbete para seguir explorando juntos los misterios del universo. Porque una cosa es segura, el 3/Atlas no será el último visitante extraño que recibamos. Y cuando llegue el próximo, necesitamos estar listos. Gracias por ver.